Arturo, buenos días, bienvenido a Momentum. ¿Cómo te va? Cuéntanos de qué va esta nota en pie de página. Buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven en donde sea que estén. Pues sí, como dices, ¿no? Ayer se cerró, digamos, un capítulo de la lucha por la autonomía de Nahuatzin, ¿no? Ayer la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso que tardó más de 3 años en la Suprema Corte, que vinculaba a 3 personas, presos políticos, a un proceso encarcelatorio, ¿no? Entonces, ayer mismo quedaron libres, según nos dicen los familiares, ¿no? Estaban presos en el penal de Uruapan, en Michoacán. Entonces, hubo una parte de la población que se vino aquí a la Suprema Corte a esperar la notificación de la resolución, y hubo otra parte de las personas que se fueron a Uruapan a esperar a esas personas. Entonces, como ya mencionabas un poco en el preámbulo de la presentación, pues hay que ubicar muy bien dónde está Nahuatzin, ¿no? Nahuatzin es el municipio vecino a Cherán, Michoacán. Cherán en 2011, me parece, inició un proceso de autogobierno, ¿no? Cansados de la corrupción del gobierno municipal que tenían, que estaba enquistado, que estaba permeado y amaciado con el narcotráfico, pues habían generado una situación social terrible de injusticias, de inseguridad, con secuestros, ¿no? Entonces la gente cansada dijo, ya no más, se van los partidos políticos y se va el narcotráfico con ellos. Entonces en Cherán pusieron una solución, tomando el gobierno local en sus propias manos y con sus propias organizaciones indígenas, como solían hacerlo antes de la llegada de los partidos políticos. Entonces, a partir de esto, empezó un proceso que muchos han llamado como la cheranización de Michoacán, ¿no? En el que otras comunidades, otros municipios empezaron a tener estas propuestas de decir, bueno, si ellos lograron gobernarse por sí mismos sin la necesidad de partidos políticos ajenos que llegaron quién sabe de dónde, pues ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también? Este caso fue el caso de Nahuatzin. Nahuatzin es, como decía, la comunidad vecina que está integrada por, me parece, 8 comunidades, ¿no? Al interior. Son, entre ellas, la cabecera municipal, Nahuatzin, que en 2015, 4 años después de que Cherán declarara su autonomía, ellos empezaron su propio proceso, ¿no? En 2017, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán les da una resolución en la cual ellos reconocen el autogobierno, reconocen el gobierno de usos y costumbres en estos 4 municipios de Nahuatzin, y entonces ahí empieza todo mal, ¿no? Digamos que ahí es cuando el gobierno de Silvano Aureoles pone el grito en el cielo y empieza a tomar acciones para minar esta independencia, ¿no? Los pobladores, muchos dicen que gran parte de la oficina de Silvano Aureoles se da sin recursos a los municipios. Es decir, está el municipio de Nahuatzin, ¿no? 4, la mitad de sus comunidades se separan del gobierno, del ayuntamiento, y deciden tomar el gobierno en sus propias manos. Entonces, el recurso, el 50% del recurso, que es un poco más, porque se divide proporcionalmente según la población de cada municipio, tenía que pasar de manos del ayuntamiento a estas manos de los gobiernos autónomos. Entonces, el sistema político de Silvano Aureoles, que permeaba hasta esos niveles, dijo, no, esto no puede ser, ¿no? Nos van a dejar sin un quinto. Entonces empezaron con ataques y empezaron a minar el autogobierno que ya se había instaurado en estos lugares. Entonces, en 2018, a unos pocos meses de haber tenido, digamos, el visto bueno del Tribunal Electoral para el autogobierno, llegan policías estatales, encañonan a 2 personas del autogobierno recién nombrado, del Consejo Indígena de Gobierno de Nahuatzin, que se estaba estrenando, y se los llevan a la cárcel, ¿no? Encima de llevárselos a la cárcel, sin fundamentos, sin ningún tipo de proceso, ¿no? A la par, frenan el presupuesto, ¿no? Este presupuesto que le tenía que entregar el ayuntamiento a los gobiernos locales, a los consejos indígenas de esas 4 localidades que habían logrado la autonomía, se detiene, y entonces ellos no pueden ejercerlo. Y entonces, digamos, con un consejo debilitado y sin recursos, pues desde 2018 la situación política en Nahuatzin ha sido muy delicada.
¿no? Digamos que hay un vacío de poder y un vacío legal muy importante que medio ha sido llenado con una presidencia municipal espuria, que no todo el mundo reconoce, ¿no? Y con este Consejo de Gobierno que intenta seguir operando a pesar de no tener ni recursos, ¿no? Ni las condiciones necesarias para mantener el orden. Entonces, después de 3 años de lucha, de estar diciendo necesitamos que liberen a estas personas, pues por fin ayer la Suprema Corte de Justicia emitió un proyecto en el cual dice sí, que se liberen a ellos, ¿no? Entonces ahora esto da pie a que de nuevo en Nahuatzen se empiece a conformar este Consejo de Gobierno, ¿no? Que a lo largo de estos 3 años perdió mucha representación, perdió mucha fuerza, mucha gente que creía en ellos dejaron de tener verdaderas, o sea, como una opinión favorable, ¿no? Porque dijeron, es que no hay un gobierno, ¿no? Llegaron ellos, los quitaron y ahora como que tenemos un gobierno que entra y ellos que no acaban de salir y se quedó un empaste y entonces el deterioro de social y de seguridad de Nahuatzen ha ido poco a poco pues yendo hacia menos. Entonces, ahora el trabajo, lo que comentan las personas que estaban allá afuera de la Suprema Corte, ¿no? Los concejales, lo que dicen es lo que nos toca ahora es volver a construir el tejido social, ¿no? Que la gente vuelva a creer que nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Porque digamos que el proceso autonómico está muy debilitado. Esta es sin duda una gran noticia para ellos, ¿no? Les devuelve el aire, les devuelve la esperanza y esperemos que les dé la fortaleza para seguir con esta campaña por la autodeterminación. Ya, Arturo, pues bueno, una cosa es el ex gobernador Aureoles, pero ahora hay un nuevo gobierno. ¿Cuál es la actitud de este nuevo gobierno pues frente a este fallo de la Corte? Digamos que eso es lo que está por verse ahora, ¿no? Se supone que lo que me comentaba ayer Moisés Coca, abogado de la Red Solidaria, ¿no? Uno de los abogados que estuvo acompañando a la comunidad de Nahuatzen durante el proceso judicial y de autonomía, ¿no? De pelear por su autonomía. Lo que comentaba es eso. Ahora en Michoacán hay una nueva ley que reconoce a los pueblos y a los pueblos indígenas, hay una nueva ley de consulta y hay una nueva vía para dar la autonomía a las comunidades que así lo. Esa ley es ya con el gobernador Bedoya, que se modifica. Es una nueva ley exactamente, que debe de entrar en funciones ahora. Entonces ahora el gobierno, el Consejo Indígena de Nahuatzen, debería tener una vía mucho más rápida y mucho más expedita para que el gobierno estatal reconozca su autodeterminación, reconozca su autogobierno, ¿no? Que es algo que tiene que volver a hacer la comunidad. Entonces, digamos que lo que esperamos es que sea un camino más fácil, ¿no? Que tengan acceso a esto más rápido y que puedan seguir en este camino de la autonomía. Sí, porque además aquí los mismos miembros de este consejo, Consejo Indígena de Gobierno de Nahuatzen, lo dicen claramente, pues se hizo justicia, se libera a las personas que estaban detenidas, ya amparadas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, ya no hay para dónde hacerse, y el siguiente paso es acelerar el paso, si se puede utilizar el término, y tomar la lucha por la autonomía y terminar con esto que entendieron que era un castigo, ¿no, Arturo, de parte del gobierno de Michoacán, castigo hacia la comunidad por rebelarse, por querer, por tomar el control del gobierno en sus manos y sacudirse la presión de los partidos políticos y de otros personajes vinculados a algo bien real, bien concretito, que viven todos los días en esa zona de boscosa en Michoacán. Talamontes, bandas de delincuencia organizada y narcotráfico, que va todo junto con pegado y es lo que pretendían sacudirse, ¿no, Arturo? Y ahora la decisión de la Suprema Corte les da un segundo aire. Exactamente, ¿no? Y es lo que mencionaban ayer las personas, las concejalas con las que tuve oportunidad de hablar, los representantes del gobierno comunal que aún persiste. Los pocos meses que tuvimos nosotros oportunidad de estar en el gobierno local, ¿no? De la comunidad, pues la delincuencia bajó, los secuestros se detuvieron, ¿no? El cobro de piso paró, ¿no? Y a lo largo de estos 3 años que no hemos podido trabajar, pues estamos viendo que ya están regresando, ¿no? Ya están regresando los secuestros, ya están regresando las agresiones, las amenazas y el cobro de piso. Entonces, digamos que queda mucho camino por hacer y esperemos que lo logren. Pues sí, y a la vez también, pues justo a tiempo, a lo mejor, pues se da este fallo
y la propia población con un nuevo consejo de gobierno pues puedan enderezar otra vez el barco que ya lo habían enderezado antes de que pues llegara con el marro Silvano Aureoles. Pues vamos a ver, ojalá el gobernador Ramírez Bedoya apoye este proceso comunitario y se pueda ir restituyendo pues la tranquilidad en las poblaciones. Lo hemos visto, Arturo, en otros lugares donde luego los gobiernos estos procesos de autonomía los terminan viendo como si fueran enemigos o adversarios y no terminan de entender que son aliados y que le pueden ayudar muchísimo a su gobierno en lugar de estarlos atacando o cuestionando, pues que les den más bien el cobijo y el respaldo. Ojalá el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya, pues meta cartas en el asunto y cartas para bien, respaldo, no ataque, no otra vez el garrote, como sucedió con el gobernador saliente Silvano Aureoles. Mi querido Arturo, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, como siempre, por tu valioso trabajo. Un abrazo a ustedes de regreso y a todas las personas que nos escuchan. Nos estamos viendo. Dale, Arturo, suerte, gracias.